¿Qué tal chicos y chicas fanáticas del BL? Me temo anunciar que la historia más descabellada del canal está llegando a su fin. Este será un video muy especial, ya que es el final de la primera temporada de Secret Hide History. Espero que puedan disfrutarlo hasta el final, así como también lo hizo Dangwoo. Retomando la historia, Dangwoo y Won han tenido un momento bastante íntimo para terminar su cita de la mejor manera. Este momento le hizo ver a Dangwoo que realmente tiene sentimientos por Won, sentimientos muy profundos. Dangwoo se ha enamorado de él. Dangwoo por fin se ha dado cuenta de lo guapo que es Won, la forma en que lo trata y cómo su corazón y su cuerpo enloquecen al estar con él. Y es que Won ha atacado directamente el corazón de Dangwoo, diciéndole lo bueno que es, palabras que resuenan constantemente en su cabeza. Dangwoo no es consciente de todo lo que está pasando, será por la cercanía de sus miradas o por el hecho de estar en una cita, no importa la razón, está más que claro que él se ha enamorado, pero como todo tiene un principio, también tiene un final. Y la cita se ha terminado. Al bajar del auto, Dangwoo no puede evitar tambalear y caer sentado en la acera, como una cría recién nacida, porque él no puede creer lo que acaba de pasar. Sus pensamientos se inundan de aquel romántico momento, en el que dentro de sus fantasías, imaginaba poder corresponderle de la misma manera. Y sí, Dangwoo está enamorado, y lo vuelvo a recalcar, pero ¿qué sentirá Won hacia él? Al día siguiente, Dangwoo se encuentra en el trabajo. No puede dejar de pensar en Won, su corazón, su mente, su cuerpo. Él ha decidido entregarle todo a Won, estando tan sumido en sus pensamientos, halagando lo guapo que es, y como cuando están juntos su corazón no deja de latir. Ahora que se ha dado cuenta de lo que siente, le empieza a preocupar la relación que tiene Won con Bae. Después de todo, él ya los ha visto besándose en el pasado. Un poco celoso y en sus pensamientos, no se da cuenta que el mismísimo Bae es quien lo interrumpe. Dangwoo se da cuenta de que lo tiene enfrente. Sorprendido le pregunta qué demonios está haciendo en el restaurante. Si recordamos del episodio pasado, Bae atacó intensamente a Dangwoo. El motivo de su regreso es para buscar las respuestas que no pudo obtener la vez pasada. Bae le insiste a Dangwoo con la pregunta de si es solo un cliente o algo más, ya que él se ha dado cuenta de que Won, desde que conoce a Dangwoo, se ha comportado de manera más reservada y extraña. Dangwoo le responde naturalmente que sí, él es solo un cliente que tuvo la suerte de ser atendido, incluso sin tener reservación. Bae, analizando un poco más la situación, se da cuenta de que sus celos no tienen sentido, pues Dangwoo no es para nada el tipo de hombre que querría a Won, despreocupándose momentáneamente, pues Dangwoo solo debió haber sido un capricho más. También nota por el largo del cabello de Dangwoo que probablemente no lo ha visto en mucho tiempo. Dangwoo le responde que su cabello crece rápido, y es más, la última vez que vio a Won fue ayer. Esto al parecer toma por sorpresa a Bae, quien escupe la bebida en una reacción bastante exagerada. Él está molesto, pues él había ido a visitar a Won ayer. Ahora sabe la razón por la que no lo encontró. Estaba en una cita con Dangwoo. Dangwoo también se pone alarmático. ¿Cómo es que Bae sabe dónde demonios vive Won? ¿Acaso él es un acosador o algo así? Bae le deja saber que no, que de hecho, él ha vivido junto a Won por bastante tiempo. Esto da como resultado una discusión por ver quién tiene más con Won. Dangwoo le dice que él ha salido en una cita el día de ayer y que han hecho cosas muy atrevidas, como besarse y el delicioso, claro que sí, alzándose Dangwoo como victorioso. Esto molesta a Bae, quien trata de arremeter contra Dangwoo, pero como siempre, el príncipe azul Wonri llega. Al escuchar tal alboroto, él se interpone entre ambos, preguntándole a Dangwoo si se encuentra bien. Al final, como siempre, Bae prefiere evitar la situación, pues él es una persona mediática. Si se descubre que hace tonterías como estas, su carrera estaría en peligro. Pero antes de irse, empuja a Dangwoo molesto. Wonri, por su parte, se queda con Dangwoo, preguntándole quién es el tipo que lo está molestando. Dangwoo le dice que era Bae. Wonri no puede creer que no lo haya reconocido.
quedándose perplejo pues acaba de atacar a una superestrella. Pero Wonry cada vez tiene más dudas acerca de la vida de Dangwoo. ¿Qué relación tiene él con una superestrella como Bae? Dangwoo, como siempre, no le da respuestas, pues Wonry es una persona X en su vida. Date cuenta, Wonry, date cuenta. Pero Dangwoo, antes de retirarse, deja caer un pequeño papel a propósito, con la información de contacto de Bae. Al terminar la jornada de trabajo, Wonry decide acompañar a Dangwoo a su casa, ya que está algo preocupado por la gente que lo rodea. Confiesa que no confía mucho en la gente con la que se está juntando, pues parece que lo están tratando mal. Dangwoo por su parte le dice que sabe cuidarse solo, pero no de mala manera. Él no quiere ser una carga para Wonry, agradeciéndole el hecho de que lo acompañe y de que esté tan preocupado por él. Wonry, sonrojado, nota que el cabello de Dangwoo ya se encuentra largo de nuevo, empezando a imaginar qué hará cuando está a solas con Won, pues Dangwoo lo ha visitado muy seguido. Wonry se disculpa mentalmente por pensar mal de su querido Dangwoo. Ay, mi pequeño Wonry, si supieras la verdad de lo que está pasando. Como sea, este se despide, dejándolo en su casa. Dangwoo, por su parte, encuentra una caja con un paquete bastante peculiar, y es que dentro encuentra los materiales para una tarea especial que Won le ha encargado. Al día siguiente, Dangwoo se encuentra en el local de Won, quien al parecer está trabajando con su cabello, aplicando un tratamiento y rizándolo. Dangwoo no puede dejar de sentirse nervioso con cada segundo que pasa con su querido peluquero favorito. Sus sentimientos están fluyendo y es evidente que está muy enamorado, tanto así que el hecho de que trabajen con su cabello ya no le importa. Él ahora está sufriendo por tratar de contener su corazón. Won, como siempre, es tan observador, notando que Dangwoo está más nervioso de lo normal y le pregunta si se encuentra bien, debido a que estaba trabajando un poco más con su cabello, aplicándole una permanente. Dangwoo le responde que sí, pues es la primera vez que se hace una. Won lo tranquiliza, diciéndole que debe dejarse llevar y disfrutar, pues las primeras experiencias de la vida deben disfrutarse. También le pregunta con mucha intención si está nervioso por haberlo atacado de esa forma en la cita. Dangwoo obviamente le dice que no, que de hecho amó ese momento. Como siempre se ríe, divirtiéndose de las expresiones de Dangwoo. Dangwoo no puede dejar de pensar que él es una persona dulce, y en ese momento él piensa si debería contarle lo que siente a él. Quizás pueda cambiar la forma en la que mantienen su relación y convertirla en algo más formal. ¿Qué pasaría si le dijera? Me trataría de forma especial. Esos pensamientos no dejan de pasar por la mente de Dangwoo. Cortando el momento de reflexión, Won ha llevado a Dangwoo a un asiento especial para lavarle el cabello, así que lo recuesta y cubre sus ojos con una toalla para no mojar su rostro. Empieza a lavar su cabello y Dangwoo se da cuenta que ahora con los toques de Won no se siente tan estimulado, incluso llega a pensar que se ha curado. La sensación tan reconfortante de que le laven el cabello hace que se relaje lo suficiente como para empezar a sentir otro tipo de estimulación. Ahora que tiene los ojos vendados, Won frota suavemente su cabello. Toques directos y más intensos hacen estremecer el cuerpo de Dangwoo y una vez más se ve envuelto en sí, en el mismo problema de siempre. Won se detiene al ver sus reacciones, destapando su rostro, preguntándole si está bien, pero Dangwoo está totalmente perdido en la mirada de Won. Contemplando un poco más sus labios, le hace la tan anhelada pregunta que lleva un rato molestándolo: ¿qué tipo de relación tiene con Bae? Won evita la pregunta, diciéndole que si acaso lo que desea él es un beso. La cercanía y el momento lo ameritaban, haciendo que ambos se den un beso bastante apasionado y cariñoso, como si realmente fueran una pareja que se aman. Won le confiesa que es la primera vez que besa a alguien en esa posición, diciéndole a Dangwoo que él también le ha robado muchas primeras veces, en este caso este beso. Y asimilando las cosas de inmediato, Dangwoo no pierde el tiempo y toma de nuevo a Won para seguirle besando, esta vez un poco más profundo y seductor, abriéndose paso al siguiente nivel. Won le pregunta a Dangwoo si ha hecho las tareas que le dejó
trabajo con los materiales que le envió a su casa. Dangwoo le confiesa que sí, pero le ha costado un poco. Es hora de que Won observe con sus propios ojos si la tarea está bien hecha. Ellos se dejan consumir por el deseo y terminan volviendo a hacer el delicioso, solamente que hay algo diferente esta vez. Al final, cuando terminan, Dangwoo, totalmente enamorado y seguro de sí mismo, abraza a Won, punto de darle la confesión de sus sentimientos, de decirle que está enamorado de él. Pero Won lo detiene, tapando su boca suavemente. Él le dice que será mejor que no diga lo que está a punto de decir. Él odia este tipo de cosas. Y así, con esta ruptura de corazón, termina la primera temporada de Secret Hide History. ¿Cómo terminará la relación entre Won y Dangwoo? ¿Será que Dangwoo se dé cuenta de que él solo es un juguete más para Won? ¿Tendrá Wonri alguna oportunidad? No me lo dejen a mi pobre Wonri, por favor. ¿Qué cartas en el asunto tomará Bae para arruinar esta relación? Tendremos que esperar la segunda temporada con muchas ansias, pero no se preocupen que en este canal la tendrán una vez haya sido lanzada, así como otras muchas historias del mundo del BL, del yaoi, del yosei, del boys love. La siguiente historia que pienso traer al canal es Jinx, así que espero que la disfruten tanto como esta historia. Les mando un besote enorme, hasta la próxima.